Hola a todos, bienvenidos a este vídeo especial que vamos a hacer con la presentación que hemos utilizado en varias charlas que hemos dado en los últimos meses sobre un tema que creo que es muy interesante, como la auditoría de nuestra cuenta de trading. Vamos a ver un poco la presentación, que hemos aprovechado también para ampliarla y modificarla un poquitín para incidir más en los conceptos que creemos más importantes y que han suscitado más dudas. Como os comentaba, el título de la charla es cómo auditar nuestra cuenta de trading. Esta charla, esta versión, digamos, de la charla la hicimos en los meetups de FX Street. El meetup es una reunión que hay mensual de traders que se celebra en diferentes ciudades, y concretamente pues nosotros impartimos la charla en la sede de FX Street de Barcelona. Vamos a ver cómo editar nuestra cuenta de trading, es el título de la charla, o análisis forense. Vamos a ver un poco una visión general de qué estamos hablando, cómo influye esto en nuestras decisiones de la operativa. Buscamos los orígenes de la pérdida y de la ganancia, ¿no?, de nuestras operaciones, cómo gestionar nuestro portfolio de operaciones, cómo segmentarlo por activos, cómo segmentarlo por franjas temporales. Analizaremos la pérdida y veremos cómo definir niveles de objetivo y ratios. Vale, análisis forense, ¿de qué estamos hablando, no? ¿A qué nos referimos con análisis forense? Bueno, pues esto es un término acuñado del entorno de las nuevas tecnologías, ¿no?, que es donde tengo ubicada mi profesión actual. Soy consultor tecnológico y por lo tanto pues me encuentro a veces con casos y prácticas parecidas, y un día se me ocurrió aplicar estos conceptos al trading. El análisis forense, en concreto, ¿qué significa, no? Bueno, pues si vamos a la definición estricta, es una aplicación de técnicas científicas y analíticas especializadas en infraestructura tecnológica que permiten identificar, preservar, analizar y presentar datos que sean válidos dentro de un proceso legal, ¿no? Es decir, esto normalmente lo hace un perito, lo hace un forense digital, digamos, ¿no? Y lo que hace es analizar los datos y dar una validez, dar fe de que esos datos son ciertos y son reales. Incluso, estas validaciones tienen una consideración legal. Al final, de lo que se trata muchas veces es de un proceso de reconstrucción a través de lo que se llama en técnicos informáticos ingeniería inversa. Es decir, a partir de unos datos de resultados, yo lo que hago es deshacer todos los procesos que se han ido produciendo, analizando el software, y reconstruir los datos originales que han provocado este resultado. Es decir, vamos al origen. A través del proceso que se ha seguido y de los datos finales llegamos a los datos de origen, reconstruimos todo el proceso. ¿Esto que nos permite? Pues analizar y saber el origen de los resultados, ¿no? Saber qué datos han originado esos resultados. Esto es básico, porque la profundidad del conocimiento de estos resultados en nuestra operativa pues nos puede hacer ganar en eficiencia. Aplicando esta técnica, pues podemos conocer sobre todo dos cosas: el origen y las causas de los resultados que obtengamos, ¿vale? Los mercados evolucionan y cambian, por lo tanto nosotros debemos cambiar con ellos, pero para cambiar, para evolucionar nuestra operativa, debemos siempre tener una referencia de qué cosas, qué detalles debemos tocar. Los que ya llevamos tiempo en esto sabemos perfectamente que a veces un pequeño detalle es crucial. Por lo tanto, no sirve el intentar modificar la operativa o adaptar la operativa a la nueva situación de mercado tocándolo todo, porque entonces no vamos a tener éxito y no sabremos lo que nos ha funcionado y lo que no. Hay que ser muy minuciosos y muy detallistas a la hora de emprender modificaciones de una operativa, y por lo tanto es vital saber y tener un planteamiento claro de cuál es todo el recorrido que se ha realizado y cuál es el origen de esta situación que vamos a modificar. ¿Cómo diseñamos las operaciones? Bueno, pues básicamente, si nos ponemos a analizar, cuando estamos diseñando una operación en el mercado, pensamos en tres cosas principalmente, ¿no? Los puntos de entrada, los puntos de salida y qué gestión monetaria vamos a aplicar.
los puntos de entrada nos lo da el propio gráfico, ¿no? Ahora, normalmente en trading intradía lo que hacemos es un análisis técnico del gráfico y en función de nuestra estrategia buscamos esos puntos de entrada, esos puntos en donde nuestra experiencia nos dice que estamos en una situación de ventaja competitiva, una situación en la que en la mayoría de ocasiones se produce un cierto resultado partiendo de esta situación que estamos viendo en el gráfico y por lo tanto nosotros operamos a favor de esa situación. Los puntos de salida son dos, ganancias y pérdidas. Bueno, pues analizando también el gráfico podemos ver en función del pasado, en función de las cosas que han ido sucediendo, intentar deducir o plantear unos puntos de salida con un cierto nivel de ganancia y unos puntos de pérdida en los cuales nos retiraremos del mercado por aceptar que nos hemos equivocado en nuestra decisión. Finalmente, pues bueno, la gestión monetaria, ¿no?, que nos va a permitir calcular el tamaño de nuestra posición para no asumir un mayor riesgo del tolerado por nuestra estrategia. Evidentemente, esta gestión monetaria va a ir en función de los puntos de entrada y los puntos de salida, ¿no? En función de la distancia del punto de entrada y punto de salida, pues podremos aplicar un tamaño de posición u otro para no sobrepasar nuestro riesgo máximo por operación, cosa que ya debemos tener definida previamente. Creo que esto es muy importante y es una cosa a recalcar. El diseño de las operaciones, bajo nuestro punto de vista, debe ser exclusivamente técnico. O sea, es el mercado el que nos debe dar nuestro punto de entrada y nuestro punto de salida. ¿Qué queremos decir con eso? Que, bueno, pues para mí la experiencia me dicta de que no me sirven stops los fijos de 20, 30 pips, 40 pips o técnicas parecidas. ¿Por qué? Porque normalmente con estas técnicas el mercado siempre te acaba sacando en el momento más inoportuno, o sea, salta el stop para luego que el precio pues vaya en la dirección que tú habías pensado que iría, ¿vale? Por lo tanto, el diseño de las operaciones debe ser exclusivamente técnico. No debemos tener una estrategia para definir un punto de salida fijo o un punto de entrada, sino que en función del gráfico, el gráfico nos dirá si ese stop estará a 40, 60, 80 pips. Luego, en un segundo paso, lo que haremos es evaluar si esa distancia a stop comparada con la distancia que tenemos a nuestro punto de ganancia hace que esta operación sea rentable y entre dentro de nuestros parámetros de gestión monetaria, ¿vale? Realmente todas estas tres cosas, esta manera de plantear las operaciones define un poco los pilares que hay dentro del trading, ¿no?, de la operativa de trading, que son tres: el análisis técnico que hemos visto aquí, la gestión monetaria que hemos visto aquí, y luego hay otro pilar que parece un poco más oculto, que es la psicología del trading, que es el que nos permite ser consecuentes, ser estrictos y aplicar estas reglas de forma sistemática, que es una de las cosas quizás más complicadas, ¿no? Con estas tres patas tenemos la definición de nuestra estrategia. Casuística a la operativa, ¿no? Vamos, ¿por qué pierdo y por qué gano? Esa es la frase muchas veces que se plantean muchos traders. Conocer las causas y las razones, pues tanto de nuestras operaciones que ganan como nuestras operaciones que pierden, ¿no? Esto es vital, es importante, como hemos comentado antes, para poder mejorar nuestra estrategia, dado que sabiendo estos datos sabemos exactamente dónde tenemos que atacar nuestra estrategia, dónde tenemos que buscar soluciones alternativas a lo que estamos haciendo en este momento y qué cosas debemos dejar intactas tal como están, porque funcionan perfectamente. Al final se trata de identificar puntos débiles y fuertes de nuestra operativa para poder evolucionarla de la forma correcta y la forma más óptima posible. Para eso identificaremos el origen. Para poder obtener la información, pues lo que haremos es este enorme volumen de datos que significa todas las operaciones que hayamos llevado a cabo, pues las vamos a segmentar, las vamos a clasificar y gestionándolas en grupos más pequeños podremos analizar, podemos sacar datos y podemos obtener conclusiones que nos permitan acometer esa mejora de la operativa. Esta segmentación pues la podemos efectuar en base a diferentes criterios, como decía, para obtener esas diferentes visiones, ¿no? Un criterio temporal, así pues podemos ver nuestras operaciones
en una distribución temporal, tanto sea horaria, de día, de mes, eso ya depende de semanal, depende de el time frame en que operemos, ¿no? O por criterios técnicos, que es la que nos permite pues apreciar qué partes de nuestra operativa requieren una corrección o cuáles hay que potenciar, ¿no? Al final todo se resume en una simple frase, que es que la única manera de arreglar algo es saber que falla, porque si no lo que igual hacemos es empeorar aún nuestra situación tocando cosas que realmente ya funcionan. Para ello, como comentaba, la segmentación de activos, pues vamos a empezar por un primer tipo, ¿no? Que es la distribución de operaciones por tipos. Esto es un método que hemos desarrollado nosotros, que llevamos tiempo aplicando y que nos parece un método interesante para obtener información a nivel técnico de nuestra operativa, es decir, información a nivel de gráfico, a nivel de qué motivaciones nos hacen entrar a mercado, ¿vale? Sobre todo eso es la idea principal, descubrir qué motivaciones nos hacen entrar a mercado, en qué momento y qué resultado tienen cada una de ellas de forma independiente. Para nosotros es el criterio más importante, porque es lo que digo, nos permite analizar el valor de nuestras decisiones, el impacto de nuestras decisiones a la hora de entrar al mercado, que es uno de los momentos, digamos, cruciales, ¿no? Para eso, pues bueno, lo que debemos hacer es analizar profundamente algo que ya deberíamos tener previamente desarrollado, que es nuestro plan de trading. ¿Vale? El plan de trading, que ya hemos hablado en otros programas y otros vídeos que tenemos en nuestro canal de YouTube, al que desde aquí pues invito que visitéis, y que ya hemos analizado bien cómo desarrollar un plan de trading y cuáles son los pasos y qué es lo que tiene que constar en un plan de trading, ¿no? Que al final es ver cuáles son los casos en que abrimos posiciones de mercado. Recordad, casos en que nosotros detectamos una ventaja competitiva. Eso es lo importante, una ventaja competitiva que nos da tener una estadística matemática a favor nuestro. Una estadística matemática que nos indique que la mayoría de operaciones qué va a hacer el precio cuando se produce esta situación. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Para distribuir estas operaciones por tipos, pues aprovechar la definición de esa casuística de situaciones que hemos definido en nuestro plan de trading en las cuales vamos a entrar al mercado y codificarlas, asignarles un código, alfanumérico, numérico, lo que queráis, pero codificarlas. De manera que cada día al cerrar la sesión analizaremos las operaciones que hemos realizado y asignaremos cada operación en la cual hemos entrado al mercado a su código correspondiente en función de lo que nos ha impulsado a entrar al mercado. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros podemos entrar al mercado porque se produce una figura de hombro cabeza hombro, por lo tanto nosotros definiremos un código para esa operación de hombro cabeza hombro, y cada vez que realicemos una operación porque hemos visto un hombro cabeza hombro, así lo reflejaremos en nuestra hoja de operativa, en lo que nosotros llamamos nuestro trading book, ¿vale? Que es donde están todas nuestras operaciones y es donde debemos tener almacenadas todas nuestras operaciones. Evidentemente todo esto es mucho más fácil y es evidente que se puede realizar de una forma cómoda cuando ya tenemos definido un plan de trading, que es, insisto, el primer paso, un paso previo a todo esto. Esto nos permite, a priori, como podéis deducir, saber un dato que ya es importante de por sí, que es de cada tipo de operación qué porcentaje de acierto tengo. Es decir, si yo opero 2-3 tipos de operaciones diferentes, si opero hombros cabeza hombros, si opero roturas o si opero la rotura del mínimo diario, puedo saber qué porcentaje de éxito tengo cuando rompe el mínimo diario, qué porcentaje de éxito tengo cuando se produce una rotura de una línea de tendencia, o qué porcentaje de éxito tengo cuando opero porque hay un hombro cabeza hombro. También de esta forma nos permite saber algo muy importante, que es si nos ajustamos a nuestro plan de trading. Es decir, en el momento en que nosotros estemos analizando, hagamos el cierre de sesión y estemos analizando las operaciones del día, si encontramos una operación de la cual no somos capaces de identificar el tipo de operación que es decir, el motivo por el cual hemos entrado al mercado, está claro que estamos delante de una situación que nos indica que no hemos seguido nuestro plan de trading y que hemos entrado al mercado siguiendo un poco
nuestros instintos o nuestros impulsos. Es decir, aquí ya entra la tercera pata que hemos comentado antes de la operativa de trading, que es la psicología del trading. Nos hemos saltado nuestro plan de trading. Esto es una herramienta muy interesante y un método muy interesante para detectar cuando nos estamos saltando nuestro plan de trading. Hay que tener en cuenta algo que creo que es muy importante, y es que muchas veces el mayor enemigo de nuestra operativa somos nosotros mismos. Es decir, nosotros tenemos una cierta imagen del trader que somos, ¿no? Nos hacemos una imagen del trader que somos y muchas veces esa imagen no se corresponde con la realidad. Para nosotros podemos ser un trader muy bueno en ciertas situaciones de mercado y luego resulta que la estadística nos puede mostrar que eso es totalmente al contrario. Precisamente para detectar este tipo de situaciones que son muy perjudiciales porque nos estamos engañando a nosotros mismos y no somos capaces muchas veces de detectar esta situación, pues es importante el analizar los datos, porque los datos no te mentirán, ¿vale? Y esta es una de las situaciones en las cuales pues podemos ver esto reflejado perfectamente. Es decir, si nosotros analizamos nuestra operativa y no somos capaces de encontrar una motivación por la cual hemos realizado una operación, quiere decir que esa operación está fuera de nuestro plan de trading y eso nos debe poner en alerta. Pues bueno, es lo que decíamos, tipos de operaciones. Al final, ¿qué nos da esta información? Pues nos da una información de los movimientos que hacen que entremos en el mercado, ¿vale? Tipos de operaciones que podemos clasificar y al final podemos tener un porcentaje sobre el total de nuestra operativa de cada una de ellas, ¿vale? Hombro, es lo que comentaba, hombro, cabeza, hombro, roturas, straddles, bueno, roturas de medias, las operaciones que vosotros hagáis habitualmente es lo que tiene que quedar reflejado en este gráfico. El portfolio de operaciones. Vale, una vez ya tenemos esta clasificación y ya podemos ver los primeros resultados segmentando por los tipos de operaciones, podemos plantearnos lo que os comentaba antes, ¿no? Primero, conocer el número de operaciones realizadas por tipo, lo que nos permite ver las operaciones que realmente funcionan bien y las que no, ¿vale? Porque el gráfico que hemos visto antes es un gráfico de distribución de nuestra operativa, es decir, qué tipos de operaciones estamos realizando normalmente. Lo que os comentaba, ¿no? Nosotros creemos que nuestra operación, que la operación que realizamos más, pues es una rotura, y luego resulta que la estadística lo que nos está diciendo es que no operamos la mayoría de veces la rotura, sino que operamos otro tipo de operación, ¿vale? Pues bueno, el siguiente paso es no solo conocer ese número de operaciones realizadas, esa distribución por tipo, sino conocer el resultado de cada uno de estos tipos, ¿vale? Y responder a esta pregunta: ¿realmente me estoy ciñendo a mi plan de trading? Una pregunta muy importante, ¿vale? Claro, aquí entramos dentro de otra casuística, ¿no? Y es, nosotros podemos estar operando diferentes activos, ¿vale? Entonces, para ya realizar un análisis más pormenorizado de todos estos datos, nos vamos a encontrar con un problema, y es que, pues bueno, hay diferentes activos. Estos activos pueden tener que el valor de cada pip sea totalmente distinto, entonces no tiene sentido comparar un pip en el oro con un pip en el euro, ¿no? El euro dólar o el dólar yen, porque tienen valores completamente distintos, ¿no? No podemos manejar estos datos de forma conjunta. Bueno, pues de forma directa no, pero hay métodos, o como mismo nosotros hemos pensado un método para así que conceptualmente poder analizar estos datos en bloque, y es lo que llamamos PIB normalizado, ¿vale? Que nos permite medir y comparar operaciones de distintos activos, como veremos ahora, ¿vale? Y nos permite realmente, independientemente del activo que estemos operando, poder deducir e interpretar los resultados y poder decir que hay ciertos tipos de operaciones que tienen un funcionamiento mejor que otros independientemente del activo que se opere. Por ejemplo, ¿no? Podemos tener estadísticas de este tipo, ¿no? Con el número de operaciones realizadas por cada tipo de operación, por cada tipo de operación que nosotros hagamos, cada situación de mercado, y tener una comparativa de pips. Aquí pips de cualquier activo en el que estemos operando, pero fijaos que puede haber situaciones en las cuales estemos operando y parece que haya más operaciones negativas que positivas, pero que su rendimiento sea menor,
¿de acuerdo? Por lo tanto, puede haber operaciones en las cuales por número de operaciones sí que parezca rentable operarlas, pero luego al sacar resultados no sea tan rentable operarlas porque los pips que perdemos en esas operaciones siempre son mayores que en otras, ¿vale? Hablando siempre de lo que os digo, de pips normalizados. Y luego a partir de aquí podemos sacar unos ratios de beneficios, ¿no? En función del número de operaciones que se realizan y en función de los pips que se obtienen, poder sacar una comparativa, o en función de los pips que se ganan y los pips que se pierden, ¿vale? Podemos sacar unos ratios de beneficios, ¿no? En concreto, este ratio está sacado en función de los pips que se ganan y los pips que se pierden. ¿Qué tipo de operación nos permite sacar un mejor ratio de beneficios, que al final ese debe ser nuestro objetivo? Como os comentaba, esto lo hacemos acumulando todas las operaciones de ese tipo de operación, de ese hombro, cabeza, hombro, de esa rotura, ¿no? Al operar diferentes activos, es normal que en esa estadística haya incluido operaciones sobre diferentes activos con pips con diferentes valores, ¿no? Por lo tanto, no tenía sentido acumular estos pips porque al final su valor en euros sería muy distinto, el valor que tienen para nosotros es muy diferente, ¿no? Por lo tanto, lo que debemos hacer es una operación previa, un cálculo previo que nos permite sacar un pip medio, digámoslo así, un pip normalizado, un pip estándar, el cual nos permita comparar cada operación con ese pip estándar, sacar los pips estándar de cada operación y a partir de aquí poder acumular estos datos para poder evaluar los datos en función de este tipo de operación. Puede haber varias propuestas de cómo hacer esto. Nosotros os explicamos el método que utilizamos nosotros, ¿no? Que es un cálculo de pip normalizado en 3 fases diferentes, ¿de acuerdo? Primero lo que hacemos es calcular el fixing. ¿A qué me refiero con calcular el fixing? Pues muy simple, calcular el cambio, el valor en euros de ese pip, ¿de acuerdo? Para eso cogemos un dato que nosotros tenemos a posteriori, un dato que nosotros tenemos cuando hemos cerrado la operación. Ese dato siempre está en euros, porque nuestra cuenta está en euros. Hablo de euros porque normalmente nosotros trabajaremos con cuentas denominadas en euros, pero con una cuenta en dólar, pues ese fixing te lo dará en dólares, ¿no? Ese cambio te lo dará en dólares, ese valor del PIB te lo dará en dólares. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, no sería el cálculo unitario, que es el que haremos después, sino que sería el valor total de esa plusvalía, ¿vale? En función de ese nominal. Lo que hacemos es, bueno, pues una diferencia del cierre y la abertura por el nominal de la operación y dividiremos por la plusvalía, ¿vale? El nominal es el apalancamiento que estamos el valor el cual estamos yendo al mercado, ¿no? Si estamos yendo al mercado por $1.000.000 o por $100.000, pues es lo que tenemos que poner aquí. En un segundo paso, lo que haremos es, a partir de ese fixing, contando el lotaje con el precio que hemos utilizado y con ese nominal, calcularemos ahora sí el precio unitario de cada pip. Es decir, aquí ya entra en el cálculo el lotaje, de manera que nos permite saber cada pip qué nos ha costado o qué nos ha proporcionado cada pip, ¿de acuerdo? Y con ese precio unitario del PIB lo que haremos es ponderarlo. Es decir, nosotros vamos acumulando todas las operaciones que vamos realizando y con esas operaciones anteriores sacamos un precio promedio del PIB, ¿vale? Un valor promedio del PIB, ¿vale? Y ese valor es el que utilizamos para luego, en función de los PIBs de la operación y del precio unitario de cada PIB que hemos calculado aquí, en este caso, ¿no? En el caso que nos ocupa, pues podemos ver exactamente los pips normalizados que supone esta operación respecto al resto de operaciones que hemos realizado. Es un concepto quizás un poco más complicado, pero si os ponéis a profundizar y a investigar un poco, veréis que tampoco lo es tanto, ¿vale? Tenemos en cuenta que tener en cuenta esto, que este precio promedio es un precio que proviene de ir acumulando las sucesivas operaciones que vamos realizando y ver de media lo que pues qué valor ha tenido cada PIB. Esto nos permite, como os comentaba, pues tener un PIB con el cual podemos comparar todas las operaciones que estamos realizando, independientemente de cuál sea su activo, ¿de acuerdo? Independientemente de cuál sea su activo. De acuerdo. Bueno, pues a partir de esto, ¿qué tenemos? Ya hemos visto cómo
clasificamos por tipo de operación. Esto nos da una visión del mercado, pero luego, bueno, pues nos interesa tener una visión, digamos, multidimensional en ese sentido, ¿no? Nos interesa poder analizar los datos desde diferentes puntos de vista para poder sacar diferentes conclusiones. La manera normalmente que se tiene de sacar conclusiones cuando analizas datos es aplicar esos diferentes puntos de vista, ¿no? Que te puede hacer apreciar pues ciertas características que desde otra visión pues no podrías, ¿no? El siguiente paso para nosotros, ya hemos examinado por los tipos de operación, ¿no? Nuestras motivaciones que nos impulsan a entrar al mercado. Y ahora lo que hacemos es examinar la operativa desde el punto de vista de los activos, es decir, con qué activos operamos, con qué instrumentos financieros estamos operando, ¿vale? Y qué rendimiento sacamos de cada uno de ellos. Es una forma bastante lógica también de analizar los datos y simplemente nos permite identificar claramente, de forma clara, los activos que son rentables para nuestra operativa y los que son perjudiciales para nuestra operativa. ¿Ideal qué es? Pues bueno, tener un poco una operativa que nos permite trabajar tanto con activos volátiles como no volátiles, ¿no? Tener una distribución más o menos proporcional. Sobre todo esta distribución, en función de la volatilidad de cada uno de los activos, nos permite saber si estamos asumiendo un riesgo excesivo, porque al final la volatilidad es riesgo, ¿no? Y por lo tanto eso también debemos tenerlo en cuenta, y de ahí lo ideal de tener una distribución proporcional. ¿De acuerdo? Si operamos mucho con nuestro volumen, digamos, de activos que operamos, tiene mucho peso los operativos muy volátiles, lo debemos tener en cuenta a la hora de dimensionar nuestras posiciones, porque el riesgo que estamos asumiendo es mayor debido a que estos activos tienen mayor volatilidad. Para esto debemos tener presente pues dos puntos, ¿no? Que es la distribución numérica de los activos, o sea, qué cantidad de operaciones realizamos en cada activo, y pues la ponderación riesgo-beneficio respecto al total, ¿no? ¿Vale? Esto nos da, pues bueno, un examen de datos o unos gráficos como estos, ¿no? En los cuales pues podemos ver todos los activos en los que estamos operando y ver qué porcentaje suponen ellos, ¿no? Otra cosa también que nos puede dar una visión real y exacta de lo que estamos haciendo y cómo operamos, que igual esto puede distar de, o puede ser distinto de lo que nosotros estemos percibiendo. De la misma forma, una cosa es qué número de operaciones estamos realizando, cómo distribuyes ese número de operaciones entre los activos y qué rendimiento te da cada uno de estos activos. O sea, puede ser perjudiciales para nosotros. ¿De acuerdo? Esto lo sabemos si segmentamos esta información por activo y comparamos el número de operaciones que estamos realizando con su plusvalía o minusvalía. Esto nos permite también ver qué activos pues tienen más peso en nuestra cartera, son más positivos y debemos potenciar, y cuáles no. Eso también nos puede dar una información muy relevante, que es al final la información que normalmente nos puede dar la estadística, y para lo que sí podemos utilizar la estadística y es totalmente fiable. Todos hemos visto las cláusulas cuando ves un producto financiero que te dice que resultados pasados no garantizan resultados futuros. Eso es evidente, ¿no? La estadística final está basada en resultados pasados. Nosotros aquí pues lo que estamos haciendo es analizar los datos de operaciones que ya tenemos cerradas. ¿Esto nos ayuda o nos puede dar una seguridad total sobre lo que va a pasar en las operaciones inmediatamente posteriores? Pues no, es evidente que no. Pero lo que sí que nos puede ayudar, y lo que sí que puede ser importante, es en que lo que podemos hacer con ellas es detectar cambios de tendencia y detectar cambios de mercado. Es decir, si ciertas operaciones, ciertas situaciones de mercado daban ciertos resultados en un pasado inmediato, si estos resultados ahora empiezan a cambiar, es que seguramente el mercado está cambiando. Es decir, todo esto nos puede dar una importante señal de alarma sobre ciertos cambios que se pueden producir en el mercado cuando empiezan a producirse resultados que salen fuera de nuestra estadística. Esto nos tendría que poner en alerta y nos tendría que empezar a plantearnos que buscar soluciones alternativas o empezar a adaptar nuestra operativa a la nueva situación. Vamos con otro de los criterios, que es un criterio también bastante evidente, pero bueno, ya hemos visto la segmentación por los tipos de operación en los cuales entramos al mercado, hemos visto cómo podemos también utilizar la clasificación según el tipo de activo que estemos utilizando, y ahora por último vamos a analizar las franjas temporales.
¿no? Debemos responder a dos preguntas. ¿Cuáles son las franjas horarias en las que operamos más habitualmente? Y en cuáles de ellas la operativa es más favorable. Es decir, vamos a ir al nivel, sobre todo en el intradía, de franja horaria. Y cuáles son los mejores días para operar. ¿De acuerdo? ¿Existen diferencias en los días para operar o todos son iguales? Esto, lo que llamamos análisis temporal distribuido, pues nos permite identificar los más rentables y las franjas horarias o las jornadas más favorables, ¿vale? Además, análisis temporal no lo hacemos a nivel global, sino que lo hacemos también a nivel de activo, ahora lo veremos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces esto también nos da una información adicional. La herramienta, este sistema, ¿qué nos acaba dando? Nos acaba dando gráficos de este, es decir, un gráfico en el que podemos ver en una distribución horaria, como se pone, no cierra el día, o sea que la distribución es de 0 a 23 horas. Pero con diferentes colores podemos ver cada uno de los activos que tiene esa franja horaria por cada uno de los activos. Es decir, podemos identificar cada operación en cada activo en qué franja se opera más. Asimismo, comparando con el anterior, podemos ver los pips normalizados que estamos generando en cada una de las franjas horarias, es decir, los pips normalizados, acumulando los pips normalizados exactamente por cada también activo. Podemos darnos cuenta que hay franjas horarias con mucha actividad y que luego el resultado pues nos es más perjudicial que otra cosa. De la misma forma podemos hacerlo con criterio de día de la semana, es decir, podemos ver aquí cómo hay días en los cuales estamos operando más que el resto, e incluso hay activos que estamos operando en un volumen bastante importante, pero luego también podemos ver que igual ese mismo día pues lo que hace es producirnos más pérdidas que otra cosa. En cambio, días que igual pues son un poco más menores en volumen de operativa, sí que nos producen un amplio margen de beneficio, y identificar cuáles de estos activos son los que nos están produciendo ese beneficio o cuáles de esos activos son los cuales nos están produciendo esa pérdida. Podéis ver que es un volumen de información importante en el cual podemos sacar importantes conclusiones, ¿no? Una de las conclusiones más importantes muchas veces es podemos tener una pérdida abultada, y esa pérdida abultada, como esto que hemos visto aquí, de un activo en concreto, pues bueno, puede ser por varias posibilidades, ¿no? Una de ellas es que tengamos muchas operaciones perdedoras, pero la peor es que tengamos pocas operaciones perdedoras. Eso quiere decir que haya operaciones con mucho volumen de pérdida, con pérdidas importantes. Normalmente, esas operaciones, cuando detectéis esa situación, que tengáis pocas operaciones con pérdidas importantes, es porque esas operaciones, o una de dos, o se ha realizado fuera de nuestro plan de trading, es decir, es un error técnico, estratégico de nuestra estrategia y que no deberíamos haber entrado al mercado, o se ha aplicado mal la estrategia de salida, no hemos respetado nuestra estrategia de salida, nuestros puntos de salida, cosa que ya incidiríamos en la psicología del trading, como hemos comentado en diapositivas anteriores. O sea, una vez tengamos estos datos, lo que debemos hacer es profundizar un poco más y, explotando más los datos, sacar este tipo de conclusiones que pueden ser muy interesantes. Esto es lo que hacemos en el análisis de la pérdida, es decir, estudiar la distribución de las operaciones perdedoras. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues bueno, tal como hemos comentado al principio de la sesión, cuando cerramos nuestra operativa hacemos un análisis de las operaciones y nos planteamos las razones por las cuales hemos entrado a mercado, ¿no? Y en base a eso asignamos un tipo de operación. Esto puede hacerse tanto de forma manual como de forma automática, ¿no? Mediante un sistema o un software o lo que sea. Pero bueno, lo importante es tener esa clasificación, realizar esa clasificación. Pero bueno, esto no acaba aquí. Es decir, nosotros también lo que hacemos es, una vez hemos analizado la motivación que nos ha impulsado a entrar al mercado, en caso de que esa operación luego haya sido negativa, lo que hacemos es, de una forma objetiva, o intentamos ser objetivos, aquí en este paso es muy importante esto, pues intentar analizar la causa de la pérdida. Para ello tenemos definidos diferentes motivos, causas de pérdida, digamos, diferentes motivos de error. Una vez más, lo que hacemos es clasificar estos datos, así categorizar estos datos, asignar un tipo, una categoría, ¿no? Una casuística. En algunos casos,
pues la pérdida es inherente a la estrategia, es decir, formará parte de ese porcentaje de operaciones perdedoras que tiene la estrategia. En este caso se acabó aquí la historia y no hay más problema, pero en otros la pérdida se deberá a otras causas, ¿de acuerdo? Que pueden ser de distinta tipología, causas que nosotros deberemos definir en función de la estrategia que estemos aplicando. Lo importante de esto es que ese análisis de pérdida nos dará la identificación de los puntos débiles y por lo tanto nos permitirá deducir medidas para corregir este hecho. La única forma de realizar estas mejoras, unas ciertas garantías, es basarnos en datos estadísticos, ¿vale? Datos que nos permiten, pues esto, ¿no? Tener otro nuevo gráfico en el cual podemos tener diferentes motivos por los cuales se ha producido un error en una operación, ¿vale? Y podremos tener sobre el número total de operaciones erróneas qué porcentaje de errores se produce en cada caso. Por lo tanto, aquí la información que nos está dando es cuál es nuestro punto flaco. En este caso, podemos ver estos datos de ejemplo que hemos cargado para que podamos ver un poco cómo funciona la herramienta, pues la mala colocación del stop. Es decir, una vez más entramos dentro de la psicología, ¿no? Nosotros tenemos un concepto de trader de nosotros mismos en los cuales pensamos que pues somos muy buenos en ciertas cosas y no caemos en ciertos errores, ¿no? Bueno, pues aquí se va a demostrar. Aquí se va a demostrar. Si nosotros hacemos un análisis frío y objetivo de nuestras operaciones y intentamos identificar qué operaciones, de las operaciones erróneas que tenemos, qué causas han producido esta operación, es decir, si hemos colocado mal el stop porque lo hemos colocado demasiado cerca, si hemos entrado en una situación, por ejemplo, demasiado alejados del nivel técnico de control de esa operación que ha hecho que entremos en el mercado y que por lo tanto luego pues un retroceso ha hecho que nos salte el stop, pues que había una situación técnica dentro del gráfico que no lo habíamos detectado, no lo habíamos visto, incluso la peor, que es el error que no está dentro de nuestra estrategia, es decir, que realmente no somos capaces ni siquiera de clasificar esa operación porque es que no sabemos ni por qué hemos entrado. ¿De acuerdo? Pues todo esto nos puede dar una visión global de realmente qué es lo que estamos haciendo mal y por lo tanto qué es lo que tenemos que mejorar. Y evidentemente la prioridad siempre es tener este punto del error perdón, esto es error dentro de la estrategia, pero tener este punto de operación incorrecta, operación que no se corresponde con nuestra estrategia, lo más reducido posible. O sea, esto sí que tiene que ser muy reducido, ¿vale? Es nuestra prioridad número uno. Esto debe ser nuestra prioridad número uno. Estos son errores que son inherentes a la estrategia y por lo tanto siempre estarán allí, y luego debemos intentar reducir lo máximo posible el resto, porque si todos estos errores son ineficiencias nuestras como traders, excepto todos los demás son ineficiencias como traders y debemos intentar reducirlos. Pero el saber que un gran porcentaje de nuestras operaciones perdedoras se está produciendo por ese motivo nos ayuda luego a implementar medidas, y no solo implementar medidas solo a nivel técnico operativo, sino también a nivel psicológico. En el momento que nos volvamos a enfrentar al mercado, si tenemos muy clara esta situación porque la hemos evaluado, hará que estemos más alerta ante ciertas prácticas que nos puedan derivar en incurrir en estos errores. Al final, ¿qué es lo que hacemos? Pues sacar conclusiones, como os comentaba, ¿no? Y para eso pues lo que hacemos es sacar unos niveles objetivos y ratios que nos permitan mejorar nuestra operativa a largo plazo. Ese es el objetivo, ¿no? Estudiar esos datos, ¿no? Y obtener toda la información que necesitamos para eliminar o reducir al máximo esas prácticas perjudiciales, ¿vale? Mejorar los resultados, ese es el objetivo final, ¿no? Aparte de la ventaja que nos da ese análisis de datos y esta monitorización de la operativa. ¿Por qué? Porque nos permite detectar esos cambios en los mercados, ¿vale? Detectar tendencias o prácticas en las cuales funcionaban ya dejan de funcionar o su rendimiento empieza a ser menor, ¿vale? Cosa que es más importante porque nos permite adelantarnos a estas situaciones. El resultado final de todo esto son ciertos parámetros y cierta información que tienen una aplicación directa en nuestra gestión monetaria y por lo tanto la disminución del riesgo. Es decir, hemos dicho que tenemos una clasificación por el tipo de operación que nos hace entrar a mercado. Tenemos una clasificación
por el tipo de activo. Y tenemos además una clasificación por franja horaria o franja diaria, por franja temporal, ¿vale? Esto nos permite, por ejemplo, nos puede permitir eliminar o dejar de operar en ciertas franjas temporales que no nos sean beneficiosas, tanto a nivel de día como a nivel horario, porque hemos detectado que en esas franjas nuestro nivel de error sube considerablemente. Por lo tanto, no en una relación riesgo-beneficio no nos sale rentable operar en esas situaciones. Podemos dejar de operar ciertos activos, aunque sea de forma temporal, o reducir el apalancamiento en esos activos. ¿Por qué? Porque nos están infligiendo pérdidas en nuestra cuenta, más que beneficios. Por lo tanto, esto lo que podemos hacer. O podemos dejar de operar ciertas situaciones de mercado porque de la misma forma vemos que su relación riesgo-beneficio no nos sale rentable. Al final, con todos estos cálculos, lo que podemos obtener es, estamos hablando ahora mismo de lo que esto que hemos hablado ahora es desde el punto de vista de las operaciones negativas, ¿no? Dejar de operar ciertas operaciones de mercado en función a los resultados, al nivel de acierto de cada tipo de operación. Pero en el caso de las operaciones positivas también podemos analizar su rendimiento y saber los pips medios normalizados, hablando siempre, los pips normalizados medios que nos proporciona cierto tipo de operación. Es decir, un hombro cabeza a hombro, en el caso de que sea positivo, ¿cuántos pips de media puedo obtener o cuántos pips de media obtengo en mis operaciones de beneficio? Pues eso nos da unos pips, ¿no? Unos ciertos pips. Pues esos ciertos pips son los que podemos utilizar luego como objetivo en nuestras futuras operaciones, de manera que optimizaremos resultados, ¿no? Porque no, lo que no haremos es intentar obtener más pips de los que nos esté ofreciendo el mercado, siempre en función de nuestra operativa. Esto nos da pues una información de este tipo, ¿no? Con el tipo de operación, con el porcentaje de éxito y con los pips medios de ganancia en cada tipo de operación, ¿vale? Y esto nos da unos pips objetivo que debemos ir a buscar y un ratio, ¿de acuerdo? Entonces, con estos pips objetivos son con los que planteamos nuestras operaciones futuras. Con estos pips objetivo son los que definimos nuestros puntos de salida de nuestras operaciones futuras, de cada tipo de operación, ¿vale? En base a estos datos estadísticos. Y esto, en teoría, nos permitiría mejorar nuestros resultados, ya que optimizaríamos nuestro punto de salida. Al final, ese es el objetivo. Hemos visto cómo analizamos los datos, cómo explotamos esos datos y cómo los utilizamos tanto para optimizar nuestros puntos de salida como para optimizar y mejorar nuestros beneficios, como para limitar nuestras actividades perjudiciales o limitar nuestras pérdidas. Y todo esto solo con la información que estamos generando nosotros mismos con nuestra operativa y siempre parametrizado y adaptado a nuestra operativa. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya resultado interesante. Sabéis que me podéis encontrar en la web en foreexperiences.com y en todos nuestros canales en redes sociales, además de en nuestros últimos proyectos que estamos realizando, que son el BCN Trading Point, que es un evento que hemos realizado en Barcelona este septiembre pasado, en el cual hubo 3 días de trading non-stop con 40 speakers distintos y bueno, soy miembro del equipo organizador y la verdad es que fue una experiencia muy gratificante que vamos a repetir este año 2015 y seguramente vamos a realizar algún otro tipo de actividades también, o sea que es algo que va a tener continuidad, y a través de AT Systems, que es un proyecto en el cual nos hemos unido 4 traders con mucha experiencia, diría yo, y en el cual nos vamos a dedicar o nos estamos dedicando ya a desarrollar sistemas automáticos. Por lo tanto, os espero en cualquiera de los proyectos. No quería irme de aquí sin enseñaros un poco todo esto que os he enseñado, que es algo en teoría teórico, cuál es el resultado final, ¿no? Bueno, pues el resultado final, las conclusiones que hemos visto se pueden sacar de una herramienta de este tipo, ¿no? En la cual podemos ver un poco qué información nos está generando, con qué información podemos obtener de este tipo de prácticas, ¿no? Vamos a ver si lo podemos hacer
un poquito más grande, ¿vale? Muy bien, pues bueno, aquí podemos ver el informe que nos está generando el analizar esta operativa, ¿vale? Y al final lo que nos está dando, pues bueno, es una primera parte en donde estudiamos la operativa, donde vemos las operaciones que se hace para cada tipo de operación, el número de operaciones ganadoras, perdedoras, su porcentaje, los pips normalizados que se pierden en total, los pips normalizados que se ganan en total, la media de pips, la esperanza matemática, es decir, bueno, pues diferentes ratios que nos permiten sacar esta información que hemos visto antes en las diapositivas, ¿vale? Su distribución, el número de operaciones, los pips normalizados por operación, los ratios de beneficios que tienen cada una de estas operaciones, ¿no? Que nos permite identificar bien lo que estamos realizando en nuestra operativa, ¿no? La distribución por activos, ¿vale? Lo que hemos visto, con, pues bueno, realmente con estos datos de ejemplo lo podemos ver de forma clara, ¿no? Qué es lo que nos está funcionando mejor, qué es lo que nos funciona peor, cuáles son los operativos realmente los activos, perdón, que están funcionando bien y cuáles son los que nos están infligiendo pérdidas. Bueno, pues una distribución horaria en la cual pues podemos ver exactamente todos estos activos, cómo se distribuyen en las 23-24 horas que tiene el día, cuáles son las horas de máxima actividad que no tienen por qué coincidir con las horas en las que sacamos máximo beneficio de los mercados, podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Luego podemos incidir en las razones por las cuales se producen esto, ¿vale? Y en cambio, pues bueno, pues horas en las cuales también hay más actividad, pero menos que no son puntos de máxima actividad, sí que podemos sacar puntos de importante beneficio, ¿eh? Atención a casos como estos, ¿no? Que hay un desequilibrio tan grande entre el número de operaciones que se realizan y pues las ganancias o pérdidas. Y de la misma forma en distribución horaria, como hemos visto, es decir, ¿no? O sea, días que hay mucha actividad, luego resulta pues que tampoco son tan beneficiosos. Curioso, ¿no? Esto, por ejemplo, en este caso nos permite sacar conclusiones interesantes, que es conforme avanza la semana, pues nuestra operativa es mejor, es decir, nos conviene más, pues por ejemplo, en este tipo de operativa operar al final de la semana que no al principio. Parece esto bastante evidente, por ejemplo, ¿no? Y luego al final pues un análisis de los errores que nos permite pues analizar un poco los tipos de error distintos que hay y su porcentaje, ¿no? Cuáles son operaciones incorrectas, cuáles son por mala colocación de la apertura de posición, porque hay una divergencia que nos ha detectado, porque hay una volatilidad por noticias y nos engancha con la posición abierta, o porque estamos colocando el stop de forma errónea. Podemos ver nuestra rentabilidad por periodos, tanto mensuales como semanales en este caso, y al final pues el análisis de la estrategia que os comentaba con cada tipo de operación, cuáles son los niveles objetivos que debemos ir a buscar en función de nuestro rendimiento anterior. Creo que son conceptos interesantes, cosas que nos pueden permitir pues realmente mejorar nuestra operativa, y ese debe ser siempre nuestro objetivo, ciñéndonos a, como hemos comentado antes, nuestro plan de trading. Pues nada más, me despido ya, insisto, espero que os haya sido interesante y un saludo y nos vemos en forexperiences.com.